¿Cuál es el fallo en la Matrix más aterrador que has vivido? En la universidad tomé una clase de periodismo en la que uno de los trabajos consistía en escribir el obituario de uno de nuestros abuelos. El profesor dijo que debíamos hacerlo sobre uno que ya hubiera fallecido, pero si todos seguían vivos, teníamos que elegir a cualquiera. En mi caso, todos mis abuelos estaban vivos. Dejé el trabajo para la noche anterior porque me parecía una tarea bastante absurda. Buscando a cuál de mis abuelos sería más fácil elegir, llamé a mi madre y le pedí algunos datos biográficos básicos sobre mi abuelo materno. Mientras hablábamos sobre su carrera, mi madre no lograba recordar el nombre de una de las empresas donde había trabajado. Me reprendió por haber esperado hasta el último momento, porque ya eran las 10:30 de la noche donde vivía mi abuelo. Aún así, dijo que lo llamaría para ver si todavía estaba despierto y así conseguir la información que me faltaba antes de entregar el trabajo a la mañana siguiente. Cuando mi madre llamó, mi abuela contestó completamente desesperada. Le explicó que los paramédicos acababan de llegar y estaban intentando reanimar a mi abuelo porque había dejado de respirar y había perdido el conocimiento. Mi madre permaneció al teléfono con ella hasta que se lo llevaron al hospital, donde finalmente confirmaron que había fallecido. Mientras mi madre y yo hablábamos por teléfono sobre el supuesto obituario de mi abuelo, él estaba muriendo. Y ocurrió completamente de la nada, porque, teniendo en cuenta su edad, hasta ese momento había estado relativamente sano. Al final, el obituario que escribí como una simple tarea universitaria terminó siendo el obituario que realmente utilizamos para él. Todavía me perturba pensar en lo increíblemente extraño que fue el momento en que ocurrió todo. Antes de que mi esposo y yo nos casáramos, vivíamos separados. Él solía venir a mi casa, pasábamos un rato juntos y después se marchaba bastante tarde, normalmente alrededor de las 11 o 12 de la noche. Una noche salió por la puerta principal, que tenía 3 cerraduras, la de la manija, un cerrojo y una de esas cerraduras de seguridad típicas de hotel, que permiten abrir la puerta solo unos centímetros. Después de que se fue, utilizó su llave desde afuera para cerrar las 2 primeras. Entonces pensé, tengo que bajar a poner la cerradura de seguridad. Pero cuando llegué a la puerta, ya estaba puesta. No había absolutamente ninguna manera de que él pudiera haberla cerrado desde afuera. Esto pasó hace tiempo y puede sonar bastante absurdo, pero ahí va. Una vez estaba duchándome y, después de unos 10 minutos, escuché algo metálico caer al suelo. Miré hacia abajo y vi una moneda de 1 centavo. Me quedé bastante confundido, pero decidí guardarla porque pensé que quizá podía traerme buena suerte. La llevé durante varios años en un compartimento con cierre de mi cartera. Nunca se lo conté a nadie porque, al final, solo era una moneda a la que por alguna razón le había atribuido cierta superstición. Años después, durante un festival de música, una chica que estaba en nuestra tienda de campaña despertó y encontró una moneda de 1 centavo entre su ropa. Todos nos reímos y pensamos que simplemente había sido consecuencia de una noche bastante alocada. Entonces recordé mi moneda. Revisé el compartimento cerrado de mi cartera y me quedé sorprendido al descubrir que había desaparecido. Se lo conté a mis amigos, pero ninguno me creyó. Creo que terminaron tirando aquella moneda. No sé si alguien vaya a creerme, pero ahí va. Cuando estaba en la secundaria, mi amigo Phil decidió quitarse la vida. Nunca supe exactamente qué ocurrió, lo único que sabía era que había usado un arma en uno de los parques de la zona. Unos 6 años después, estaba durmiendo junto a mi exesposa y tuve un sueño bastante normal. Estaba en una tienda haciendo algo que ya no recuerdo, hasta que de repente me encontré con Phil. En cuanto lo vi, todo se volvió extraño. Realmente se veía como Phil. No era como esos sueños donde sabes quién es una persona aunque físicamente no se parezca. Era él, exactamente como lo recordaba. Me miró, sonrió y dijo: «Hola, amigo».
En ese instante, el sueño se volvió increíblemente claro. Le pregunté si realmente era él y me respondió que sí. Me dijo que pasaríamos un rato juntos y, a partir de ahí, el sueño se volvió completamente lúcido. Me enseñó a crear cosas dentro del sueño y simplemente estuvimos divirtiéndonos y haciendo todo tipo de cosas absurdas. De repente, tuve la sensación de que el sueño estaba llegando a su fin. Lo miré y le pregunté: ¿estoy a punto de despertar? Me dijo que sí y añadió que se había divertido viniendo a pasar un rato conmigo. No sé por qué, pero antes de irme le pregunté: entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste quitarte la vida? La forma en que respondió me estremeció por completo. No tanto por lo que dijo, sino por la naturalidad con la que lo hizo. Mi novia me engañó. Lo dijo como si fuera una pregunta que ya hubiera respondido muchas veces. Como cuando alguien te pregunta cuál fue tu primer trabajo y has contado la misma historia tantas veces que la respuesta simplemente sale de forma automática. Eso me sorprendió porque yo conocía a su novia, Sophie, y ellos eran esa clase de pareja que todos admiraban. ¿Sophie? ¿Sophie te engañó? Sus ojos parecieron iluminarse, como si acabara de darse cuenta de que estaba hablando con alguien que realmente lo había conocido cuando estaba vivo. Sí, amigo. Sophie me engañó. Nos abrazamos y me deseó lo mejor. Entonces desperté. Me sentía extremadamente extraño. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la madrugada. Cerré los ojos y pensé: Bill, si realmente eras tú, necesito que me des una señal. Apenas terminé de pensarlo, mi teléfono comenzó a sonar. La llamada aparecía como número desconocido y solo sonó 2 veces. Sabía que ya estaba despierto porque mi exesposa también se despertó y, medio dormida, me preguntó quién estaba intentando llamarme a esas horas. Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo aquella noche, se me pone la piel de gallina. Tenía un teléfono Android que contaba con una función de Google llamada tarjetas. Podía enviarte avisos como 15 minutos para llegar a casa cuando estabas fuera. A mí me parecía molesta e inútil, así que siempre la mantenía desactivada. Pasaron varios meses sin recibir ninguna notificación, hasta que una noche, estando en casa, apareció una tarjeta que decía: 35 minutos para llegar a casa. Según el teléfono, yo estaba en una intersección al otro lado de la ciudad. Digamos que era la esquina de la calle Primera con Story. Pensé que era muy extraño. Yo ni siquiera estaba cerca de allí, no conocía esa zona y nunca había estado en ese lugar. Fui a la configuración para volver a desactivar las tarjetas, pero descubrí que ya estaban desactivadas. Pensé: qué raro. A la noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. 35 minutos para llegar a casa desde la calle Primera con Story. Yo seguía estando en casa. Revisé otra vez la configuración y las notificaciones continuaban desactivadas, así que no entendía por qué las estaba recibiendo. Unos días después, un amigo y yo salimos a hacer algunos mandados. Él se pasó de la salida que tenía que tomar en la carretera, así que tomó la siguiente. Cuando entramos en aquellas calles, miré alrededor y le pregunté: ¿dónde estamos? Nunca había estado por aquí. En ese momento, un automóvil que estaba a nuestra derecha intentó girar a la izquierda y terminó chocando directamente contra nosotros. El impacto dañó una de las ruedas y el automóvil prácticamente ya no podía girar, así que mi amigo avanzó como pudo hasta la acera para llamar a una grúa. Llevábamos a nuestros hijos con nosotros, así que llamé a mi hermana para que fuera a recogernos. Cuando me preguntó dónde estábamos, levanté la mirada hacia los letreros de la calle. Era la esquina de la calle Primera con Story. Ya he contado esto antes, pero sigue siendo una de las cosas más extrañas que me han ocurrido. Cuando mi ahora exnovio y yo acabábamos de empezar nuestra relación, salí a comprarle algunas camisetas nuevas.
Estábamos completamente enamorados y encontré una camiseta blanca que tenía escrito en grandes letras rojas, Love Life, algo así como ama la vida. Era una especie de broma interna entre nosotros porque utilizábamos mucho esa frase para describir nuestra vida juntos. Incluso llamamos Love Life a nuestro negocio. A él le encantó la camiseta y la usó muchísimo, hasta que finalmente terminó guardada en el armario durante un par de años. Pasaron esos años y, digamos que Love Life ya era una pésima manera de describir nuestra relación. Él se había convertido en una persona horrible. Un día estaba limpiando los armarios y deshaciéndome de ropa vieja cuando encontré aquella camiseta. La saqué y me quedé completamente desconcertada. Ahora decía, Low Life, que podría traducirse como despreciable o persona de lo peor. Era exactamente la misma camiseta, con las mismas letras rojas y el mismo diseño. Solo que ahora decía Low Life en lugar de Love Life. Inmediatamente le pregunté a mi exnovio si recordaba aquella camiseta y qué decía originalmente. Sin dudarlo respondió. Love Life. Entonces le enseñé la camiseta. Se quedó tan alterado como yo. Los dos sabíamos que aquella camiseta jamás había dicho Low Life. Además, ¿por qué habría comprado una camiseta con semejante frase para regalársela a alguien, y mucho menos a mi novio? Fue como si hubiera cambiado de dimensión y terminado en una realidad donde mi exnovio se había convertido en una persona completamente diferente, y de alguna manera aquella camiseta también había cambiado para reflejarlo. Hace un par de semanas, mi perra Koda entró en mi habitación e intentó subirse a la cama. Después de varios intentos lo consiguió, así que le di un pequeño empujón para que bajara. Saltó al suelo y salió de la habitación. Poco después escuché mi teléfono sonando abajo. Era mi abuela, que me dijo que había preparado comida. Le respondí que iría a comer con ella, así que me puse la chaqueta, tomé las llaves y agarré la correa de Koda para llevarla conmigo. Subimos al automóvil y condujimos durante unos 10 minutos hasta llegar a casa de mi abuela. Estuve comiendo y hablando con ella durante un rato, pero cuando llegó el momento de marcharme, no encontraba a Koda. La buscamos por todas partes. Revisamos el patio trasero, la parte delantera de la casa, las calles y prácticamente todo el vecindario. Después de aproximadamente una hora seguíamos sin encontrarla. Ya estaba oscureciendo y eran alrededor de las 9:30 de la noche, así que finalmente decidí regresar a casa y continuar buscándola al día siguiente. Me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté porque escuché algo en la planta baja. Bajé para comprobar qué era y, para mi sorpresa, allí estaba Koda. Mi perra estaba dentro de mi casa. No entendía absolutamente nada. Más tarde regresé a casa de mi abuela para contarle que Koda había aparecido. Mientras hablábamos, de repente pensé, ¿realmente la traje conmigo anoche? Se lo pregunté a mi abuela y ella confirmó que sí. De hecho, la correa de Koda todavía estaba en su sala. Entonces le pedí que revisáramos las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche anterior. En el video se veía claramente a Koda entrando conmigo a la casa. Pero no había ninguna grabación de ella saliendo por la puerta principal ni caminando por la calle. De alguna manera, Koda había entrado conmigo a casa de mi abuela, desapareció sin que ninguna cámara registrara su salida y, a la mañana siguiente, apareció dentro de mi casa, a unos 10 minutos en automóvil de allí. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué ocurrió. Tengo una historia bastante extraña. En octubre de 2005 conocí a la que ahora es mi esposa. Nos conocimos un sábado por la noche durante un concierto en la ciudad y acordamos volver a vernos el miércoles siguiente para tomar una cerveza o un café. La mañana de ese miércoles me sentía fatal. La noche anterior había salido con mis amigos a celebrar mi cumpleaños, habíamos bebido y consumido algunas sustancias mágicas, así que estaba completamente agotado. Realmente quería volver a verla, pero sabía que en esas condiciones no causaría una buena impresión. No tenía energía,
tenía un aspecto horrible y lo único que quería era dormir. Me preocupaba mucho llamarla para posponer nuestra cita porque temía que lo interpretara mal y pensara que simplemente estaba evitando verla. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Era un viejo Nokia con una pequeña pantalla verde, así que contesté automáticamente sin fijarme demasiado en el número. Era la voz de una mujer. Me preguntó si me importaría que pospusiéramos nuestra cita de esa noche. Dijo que estaba muy cansada por el trabajo y esperaba que pudiéramos vernos el fin de semana siguiente. Sentí un enorme alivio y le dije que no había ningún problema. El viernes siguiente finalmente nos encontramos. Mientras hablábamos, le confesé que me había alegrado mucho de que hubiera cancelado nuestra cita del miércoles porque aquel día me sentía realmente mal. Ella me miró confundida. Me dijo que nunca me había llamado el miércoles. Tampoco había cancelado nuestra primera cita. De hecho, había estado esperando que yo la llamara y, como nunca lo hice, asumió que simplemente estaba siendo un idiota y que había decidido ignorarla. No fue hasta que la llamé el jueves para organizar otra cita cuando cambió de opinión sobre mí. Revisé entonces el historial de llamadas de mi teléfono. Efectivamente, el miércoles por la tarde había recibido una llamada de aproximadamente 3 minutos. Sin embargo, el número aparecía como bloqueado. Supongo que podría haber intentado investigar más y preguntarle a la compañía telefónica si podían averiguar de dónde provenía aquella llamada, pero en ese momento no le di demasiada importancia. Con los años, sin embargo, he pensado muchas veces en aquello. ¿Quién era la mujer con la que hablé esa tarde? ¿Y por qué llamó exactamente en el momento en que yo necesitaba cancelar aquella cita? Ahora estamos casados y tenemos hijos. De vez en cuando recuerdo aquel episodio y no puedo evitar imaginar alguna extraña situación digna de una película de viajes en el tiempo, como Volver al Futuro. ¿Quién sabe qué ocurrió realmente? Lo único que sé es que aquella llamada fue extremadamente extraña. Estaba jugando Minecraft con unos amigos mientras hablábamos por Skype desde mi computadora de escritorio, cuando de repente perdí la conexión con el juego. Lo extraño era que seguía hablando perfectamente con todos por Skype. Abrí el navegador para comprobar la conexión, pero tampoco tenía internet. Entonces me levanté para revisar el router mientras les decía a mis amigos lo que estaba haciendo. El router parecía estar funcionando correctamente, pero yo seguía sin poder conectarme a nada. Así que pregunté: ¿qué debería hacer? Alguien respondió: comprueba que el cable esté realmente conectado. Me levanté mientras decía: entonces, ¿cómo sigo hablando con ustedes? Pensé que quizá era algún error extraño o una desconexión parcial. Pero entonces miré la parte trasera de mi computadora. El cable Ethernet estaba desconectado y se encontraba aproximadamente a 2 centímetros del puerto. Inmediatamente se lo dije a todos por Skype. Y justo cuando terminé de decirlo, la llamada se cortó. Aquello me perturbó durante años. Tiempo después vi una demostración en la que alguien conseguía captar información de un cable VGA a cierta distancia y obtener una aproximación de la imagen transmitida. Desde entonces llegué a preguntarme si, de alguna manera, la parte de la conexión utilizada por Skype pudo mantenerse durante unos instantes a pesar de aquella pequeña separación. Pero realmente no lo sé. Lo más extraño es que yo no había movido nada en ningún momento y mi pareja de aquel entonces también presenció lo sucedido. Por suerte estaba conmigo, porque de lo contrario habría terminado pensando que lo había imaginado. Y antes de que alguien lo sugiera, mi computadora no tenía conexión Wi-Fi. La placa base no tenía Wi-Fi integrado y tampoco tenía instalada ninguna tarjeta inalámbrica independiente. En aquel momento incluso llegué a pensar que quizá había algún sistema de vigilancia oculto en mi computadora que estaba enviando la conexión por algún otro medio. Fuera cual fuera la explicación, aquello me perturbó bastante. Probablemente nunca sabré con certeza qué ocurrió. Cuando estaba en la universidad,
un amigo y yo regresábamos caminando a nuestra residencia estudiantil bastante tarde una noche. Estudiaba en una universidad donde la gran mayoría de los alumnos eran blancos. Cuando estábamos aproximadamente a 800 metros de nuestra residencia, íbamos riéndonos de alguna tontería cuando vimos a un hombre negro, vestido con ropa desgarrada, corriendo directamente hacia nosotros a toda velocidad. Los dos disminuimos el paso casi hasta detenernos porque no sabíamos qué estaba ocurriendo ni qué iba a hacer aquel hombre. A medida que se acercaba y pasó bajo una farola, notamos dos cosas bastante extrañas. Parecía estar huyendo desesperadamente de algo y llevaba entre las manos un recipiente bastante grande lleno de frutas. Pasó corriendo junto a nosotros sin siquiera mirarnos. Cuando volteamos para ver de qué estaba huyendo, vimos lo que parecía ser un cachorro de oso corriendo en nuestra dirección. Mi amigo y yo comenzamos a retroceder lentamente. Justo cuando estábamos a punto de salir corriendo detrás del hombre, el animal cambió repentinamente de dirección y se dirigió hacia el borde de la calle, donde parecía haber una alcantarilla. Pero entonces ocurrió algo todavía más extraño. Cuanto más se acercaba el animal a la supuesta alcantarilla, más pequeño parecía volverse. Continuó encogiéndose hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de un ratón y finalmente desapareció dentro del desagüe. Nos acercamos para comprobar qué acabábamos de ver. Sin embargo, mientras avanzábamos, la propia alcantarilla parecía desvanecerse. Cuando finalmente llegamos hasta el borde de la calle, descubrimos que allí no había ningún desagüe. Ni siquiera existía una alcantarilla. Después de eso, mi amigo y yo regresamos completamente en silencio a nuestra residencia. Hasta el día de hoy sigo sin tener idea de qué ocurrió aquella noche, aunque durante mi estancia en aquella universidad viví varias cosas que nunca pude explicar. Iba a preparar mis cosas para quedarme a dormir en casa de alguien. Entré al baño buscando mi cepillo de dientes. Los cepillos de mi madre y de mi hermano estaban allí, pero el mío no. Sin embargo, había un pequeño cepillo amarillo, claramente para un niño. Le pregunté a mi madre si sabía dónde estaba mi cepillo, pero no tenía idea. Volví al baño para revisar otra vez, el mío seguía sin estar y el pequeño cepillo amarillo continuaba allí. Finalmente me rendí y fui a preparar el resto de mis cosas. Poco después, mi madre entró al baño y me preguntó de qué estaba hablando, porque mi cepillo estaba ahí. Yo estaba completamente seguro de que antes no estaba, así que corrí al baño para comprobarlo. Mi cepillo había aparecido en su lugar. Pero el pequeño cepillo amarillo había desaparecido. Después empecé a preguntarme algo todavía más extraño. ¿Por qué no me sorprendió ver aquel cepillo amarillo desde el principio? No se parecía en absoluto a ninguno de los nuestros y claramente no pertenecía allí. Tampoco pudo haber sido mi madre quien intercambiara los cepillos, porque mi habitación estaba justo al lado del baño y ella no estuvo allí el tiempo suficiente para hacerlo sin que yo me diera cuenta. Cuando tenía poco más de 20 años, solía tener sueños muy vívidos sobre cosas que después terminaban ocurriendo. Por ejemplo, una vez tuve un accidente automovilístico y, como consecuencia, tuve que sujetar el capó de mi vehículo con un alambre metálico. Una noche soñé que estaba conduciendo y veía cómo el alambre comenzaba a romperse por el calor. Vivía en Arizona y era verano, así que tampoco parecía algo imposible. En el sueño, el capó se levantaba repentinamente y me impedía ver la carretera. Al día siguiente estaba conduciendo bajo un calor intenso y, por alguna razón, comencé a recordar el sueño. Imaginé el alambre rompiéndose y el capó levantándose. Y justo entonces ocurrió. El capó salió disparado hacia arriba, golpeó y agrietó completamente el parabrisas, dejándome sin poder ver lo que tenía delante. Tuve que utilizar los espejos laterales y el retrovisor para conseguir detenerme a un lado de la carretera y volver a bajar el capó. También me ocurre algo parecido con mi mejor amiga de la secundaria. Cada vez que va a llamarme, sueño con ella la noche anterior. Ella casi nunca me llama, y cuando lo hace, siempre he soñado con ella previamente.
Esta misma mañana tuve un sueño en el que aparecía mi hermano mayor, con quien no puedo hablar muy seguido. Cuando desperté, tenía una llamada suya. Por eso me asusta tanto tener pesadillas especialmente vívidas. Siempre termino pensando que podrían hacerse realidad. Porque algunas veces ya ha ocurrido. Puede que esto no sea aterrador ni paranormal como otras historias, pero ahí va. He descubierto que, cuando dejo de intentar controlar todo y simplemente permito que las cosas sucedan, el universo parece enviarme exactamente a la persona o la solución que necesito. Hace unos años perdí mi trabajo y regresé a casa completamente desanimado. Decidí descansar esa noche y no preocuparme por buscar otro empleo hasta la mañana siguiente. Al día siguiente me despertó una llamada. Era un amigo de mi antiguo jefe que acababa de abrir su propio restaurante. Me llamó para preguntarme si quería trabajar allí. Fue como si el universo hubiera preparado un nuevo empleo especialmente para mí y simplemente lo hubiera dejado caer en mis manos. En otra ocasión encontré un nuevo departamento a pocas calles del anterior. Iba camino al viejo departamento para empacar todas mis cosas, pero no tenía idea de cómo iba a conseguir empacarlo y trasladarlo todo sin ayuda. Aún así, tenía esa misma sensación de que, de alguna manera, todo terminaría solucionándose. Creo que mi teléfono se había quedado sin batería, así que detuve a un desconocido en la calle para preguntarle la hora. Él me preguntó casualmente qué estaba haciendo y le respondí: voy a empacar todas mis cosas e intentar mudarme. Entonces aquel completo desconocido respondió: yo te ayudo. Por alguna razón, no desconfié de él. Sentí que simplemente tenía que ocurrir así. Me acompañó hasta mi antiguo departamento, me ayudó a empacar y después incluso me ayudó a llevar todas mis pertenencias hasta el nuevo lugar. Fue increíblemente amable y servicial. Todo se sintió como si estuviera destinado a suceder, como si aquella persona hubiera aparecido exactamente en esa esquina y en ese preciso momento únicamente para ayudarme a resolver el problema. Recuerdo que cuando era pequeño, tendría unos 6 o 7 años, estaba acostado esperando quedarme dormido. Mi hermano dormía profundamente en la otra cama y un primo mayor estaba cuidándonos aquella noche. Mientras estaba acostado, recuerdo perfectamente sentir que alguien, o algo, comenzó a hacerme cosquillas en los pies. Sé que no era mi hermano porque estaba dormido. Además, la puerta de la habitación estaba completamente cerrada y nunca se abrió, así que tampoco parecía posible que fuera mi primo intentando asustarme. Unos 10 años después estaba hablando con mi madre sobre algunas cosas extrañas que habían ocurrido a lo largo de los años. Entonces me contó algo que yo no recordaba. Cuando tenía aproximadamente 5 años, una vez me escuchó hablando y riéndome solo dentro de mi habitación. Mi hermano había salido con mi padre, así que mi madre entró para comprobar con quién estaba hablando. Según ella, señalé una silla que estaba en una esquina y le dije: estoy hablando con la anciana de los lentes. Pero no había nadie sentado allí. Lo más inquietante vino después. Mi madre me explicó que anteriormente una anciana había vivido en aquella casa y que había fallecido precisamente en esa habitación. Y aquella silla de la esquina le había pertenecido a ella. La habían dejado allí cuando nosotros nos mudamos. No recuerdo absolutamente nada de haber hablado con aquella anciana. Pero sí recuerdo perfectamente las cosquillas en mis pies. Y aquella silla estaba justamente en la esquina de la habitación, frente a los pies de mi cama. Una parte de mí quiere pensar que simplemente era mi primo intentando asustarme, pero estoy completamente seguro de que aquella noche nunca entró en la habitación. Tuve una experiencia bastante extraña cuando estaba en la universidad. Salía con una chica con la que tuve una relación bastante breve, pero extremadamente intensa. La relación terminó durante la primavera y yo no quería que terminara, así que durante un tiempo quedé bastante deprimido por todo aquello. Ella se mudó a otro estado por trabajo, lo que ayudó un poco, aunque seguimos manteniendo contacto.
Un fin de semana en particular, ella iba a regresar a la ciudad. Yo lo sabía y había decidido que no quería verla. Teníamos decenas de amigos en común, así que mi plan era quedarme en casa todo el fin de semana y evitar a todo el mundo. El sábado desperté tarde y con resaca. Encendí un pequeño televisor para ver un partido de fútbol americano, pero a media tarde se quemó uno de sus fusibles. Decidí ir a una tienda de electrónica que estaba dentro del centro comercial para buscar uno nuevo. En cuanto comencé a conducir pensé, no me he duchado, me siento horrible, realmente no quiero encontrarme con ella. De repente empecé a sentir una enorme inquietud ante la idea de ir al centro comercial. No tenía ningún sentido. No existía ninguna razón para pensar que ella estaría allí. Pero la sensación se volvió tan intensa que pensé que quizá encontraría el fusible en otra tienda. Fui hasta allí aunque estaba casi seguro de que no tendrían lo que buscaba. Efectivamente, no tenían nada. Entonces volvió aquella sensación. Sabía que probablemente tendría que ir al centro comercial, pero cada vez que pensaba en hacerlo sentía una especie de presentimiento de que iba a encontrarme con ella. Lo más extraño era que yo mismo era consciente de lo absurdo que resultaba. Para evitarlo, fui incluso a otra tienda de electrónica, aunque también sabía que probablemente no tendría el fusible. Tampoco lo tenían. Finalmente acepté que tendría que ir al centro comercial. Mientras conducía hacia allí sentía un auténtico nudo en el estómago, como si estuviera acercándome a algo que desesperadamente quería evitar. Cuando llegué recordé que había unos grandes almacenes conectados directamente al centro comercial. Pensé, claro. Seguro que aquí tienen fusibles. Sentí un alivio enorme porque podía entrar directamente por esa tienda sin tener que recorrer el resto del centro comercial. Encontré fusibles, pero ninguno era exactamente el que necesitaba. Ya no tenía alternativa. Comencé a caminar lentamente por la tienda hacia la entrada del centro comercial. Me sentía cada vez peor. Seguía intentando convencerme de que aquel miedo no tenía ningún sentido. La tienda de electrónica estaba apenas a 2 locales de distancia. Mi plan era salir, caminar rápidamente hasta allí, comprar el fusible y marcharme antes de encontrarme con alguien conocido. En el instante exacto en que puse un pie sobre el suelo del centro comercial, escuché a alguien gritar mi nombre desde el otro lado del patio interior. Levanté la mirada. Era ella. Cuando tenía 7 años fui a esquiar con mi hermano menor. Había nevado y cerca de casa teníamos una colina perfecta para hacerlo. Todavía recuerdo los esquís de madera que utilizábamos. Después de un rato necesitaba urgentemente ir al baño. Había muchos niños alrededor y también adultos dando su típico paseo del domingo por la tarde, algo bastante común en Alemania, así que tampoco podía simplemente esconderme entre los arbustos. Además, llevaba tanta ropa de invierno encima que hacerlo habría sido complicado. Así que decidí regresar a casa. Había un atajo atravesando un campo que era mucho más rápido, pero tenía un problema: al llegar a la carretera había que subir una zanja bastante profunda. Intenté subirla con los esquís puestos, pero cada vez que avanzaba terminaba deslizándome nuevamente hacia abajo. Mis esquís no tenían buenos bordes para agarrarse a la nieve. Terminé llorando de frustración y porque cada vez necesitaba ir al baño con más urgencia. Por alguna razón, ni siquiera se me ocurrió quitarme los esquís. Entonces, de repente, alguien me levantó. Sentí cómo me sacaban completamente de la zanja y me colocaban sobre la carretera cubierta de nieve. Todavía puedo recordar perfectamente el abrigo de lana del hombre que me ayudó. Incluso recuerdo el olor de la lana húmeda porque, mientras me levantaba, quedé apoyado contra él. Me limpié las lágrimas y la nariz, recogí mis bastones y me giré para darle las gracias a quien acababa de ayudarme. Pero ya no estaba. Había otras personas alrededor, pero ninguna llevaba un abrigo parecido. Tampoco vi a ningún hombre alto que pudiera haber sido él. Miré hacia ambos lados de la carretera.
Nada. Desde aquel punto podía ver perfectamente durante al menos 100 metros en ambas direcciones. El hombre tampoco había salido corriendo y yo me giré casi inmediatamente porque quería darle las gracias. Simplemente había desaparecido. He regresado muchas veces a aquel lugar. Incluso llegué a medir las distancias utilizando mapas para intentar encontrar alguna explicación. También he observado cuánto tarda una persona caminando en recorrer aquella zona. Se necesitan varios minutos para llegar hasta el punto donde alguien podría desaparecer de mi campo de visión. Sin embargo, el hombre que me sacó de aquella zanja desapareció en cuestión de segundos. Después de todos estos años, sigo sin encontrar una explicación para quien me ayudó aquel día ni cómo pudo desaparecer tan rápido. Yo era el típico chico gordito y nerd de la secundaria. Además, crecí en una zona bastante conflictiva de la ciudad. Mis padres se divorciaron y pensaron que lo mejor sería que también cambiara de escuela. No le conté a nadie que me iba a mudar. En aquel momento pensaba que los supuestos amigos que tenía ni siquiera me echarían de menos. Qué equivocado estaba. Un año después, una noche mi madre recibió un correo electrónico de un antiguo amigo mío. En el mensaje le decía cuánto lamentaba su pérdida, recordaba que él y yo habíamos sido buenos amigos y le aseguraba que, si necesitaba cualquier tipo de ayuda, él y su familia estarían allí para apoyarla. Obviamente, mi madre se asustó y respondió inmediatamente preguntándole de qué estaba hablando. Entonces descubrimos lo ocurrido. Un chico que tenía exactamente mi mismo nombre y apellido, además de la misma inicial del segundo nombre, había decidido quitarse la vida apenas un mes antes. Mi madre le explicó que yo estaba literalmente sentado a su lado en ese momento y que estaba perfectamente bien. Entonces mi antiguo amigo nos envió algo que todavía considero una de las cosas más escalofriantes que he visto. Era la página conmemorativa que la familia de aquel chico había creado después de su fallecimiento. Aquel chico era prácticamente idéntico a mí. Si mi vida hubiera seguido un camino ligeramente diferente, podríamos haber parecido gemelos. Teníamos opiniones similares, las mismas aspiraciones y objetivos para el futuro, pasatiempos parecidos e incluso una personalidad aparentemente muy similar. Hasta usábamos el mismo estilo de lentes. Todavía siento escalofríos cuando pienso en ello. De vez en cuando regreso a su página para leer sobre él. Ojalá hubiéramos podido conocernos. Tengo la sensación de que habríamos sido grandes amigos. Nadie sabía exactamente por qué decidió quitarse la vida, pero por todo lo que he podido conocer sobre él, parecía tener un gran futuro por delante. Yo mismo he atravesado momentos muy oscuros, y cada día agradezco haber seguido adelante. La vida puede valer muchísimo más de lo que uno alcanza a imaginar, incluso cuando en determinado momento resulta difícil verlo.